Buenas tardes. Mi nombre es Luz Angélica Lozada. Soy estudiante de la UNAD y el siguiente video que voy a realizar es para la materia Cultura Política. Voy a entrevistar dos personas y les voy a preguntar para ellos qué significado tiene la palabra política, cultura política y en qué afecta en el entorno en el cual viven. Buenas tardes, Carlos. Para usted, ¿qué significa la palabra cultura? La palabra cultura la puedo definir como una serie de pensamientos o ideologías que tiene un grupo social en el cual se va desarrollando como sociedad. Llámese valores morales, espirituales, y de ahí viene una organización para formarse socialmente. ¿Y política? Eh, Política como tal, la definición. Sí. La política puede ser ya más a la ideología o el principio filosófico por el cual se rige una sociedad ya formada y dirigida por organizaciones o personas adecuadas para crear una diplomacia y poder dar una organización social. De ahí llegan a cumplirse órdenes económicos, distribuciones de la democracia, y eso es lo que rige la política. Más que todo normativas a organizar el conjunto de determinada sociedad. ¿Cultura política? Cultura política ya sería más a determinada pensamiento étnico o uno especial o una sociedad especial ya con nombre propio que tiene su régimen o sus estatutos privados, como por decir, un grupo étnico tiene su cultura política que es diferente a la cultura y a la política urbana, Hmm. y cada uno se va distribuyendo así en su caso particular. La urbana, la indígena y la que es macropolítica. Cada una definida en su aspecto. ¿Sí me entiende cómo lo estoy definiendo? Algo así lo entiendo yo, ¿no? Y para finalizar, ¿en qué cree que esto afecta a su entorno, a su, al entorno en el cual está viviendo en estos momentos? Bueno, el entorno lo afecta en muchos aspectos, porque como hay diferentes masas y pensamientos, nosotros nos regimos por una cultura en la sociedad en la que vivimos. Vivimos en un país parlamentario, como es España, en este caso que es España, ¿no? Y tenemos un rey. Hay unas directrices por las cuales las políticas de una república son diferentes. Hay un reinado y hay una organización totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa? En base a eso, nosotros tenemos unas obligaciones, unos deberes, a diferencia de otros países. ¿Y en qué me afecta? En que, por lo menos yo como inmigrante, cumplo unas normas a diferencias porque estoy en un territorio que no es el mío, Mm. pero tengo que estudiar los estatutos de aquí y cumplir y verificar que yo cumpla con esos, digámosles, convenios que acepto residiendo en un país. Eso es que yo me ciño a las disposiciones políticas que establece el Estado español, Mm. y eso afecta mi forma de pensar. Yo vengo de una cultura suramericana, donde nos regimos por unas leyes que son parecidas, pero los estatutos son diferentes. Entonces, eso me afecta a mí en mis costumbres. Yo vengo con unas costumbres totalmente diferentes. En la lengua, en el credo, hay diferentes libertades de credo en la parte de Europa, y en Sudamérica puede haber un poco más de cercanía religiosa, Ok. mientras que en la parte de Europa hay de pronto más libertad, ¿sí? Entonces eso afecta a mi cultura, Ok. porque ya entonces yo tengo que ser un poco más abierto a escuchar otra clase de dogmas, y la parte política también. Listo. Bueno, eso Muchísimas es. gracias, muy amable.
Buenas tardes, señor Wilson. Buenas tardes. Le voy a hacer unas preguntas. ¿Para usted qué significa cultura? La palabra cultura. Cultura. Cultura es un conjunto de conocimientos que adquirimos a través del estudio de los valores, de valores intelectuales que se adquieren con el estudio, como ya lo dije, y el trabajo que se desarrolla o desarrolla cada individuo en ciertas materias o ciertos sectores de una sociedad. ¿Y política? Política, para mí, tiene que ver con los valores, las creencias y las pautas que están asociadas a un proceso político. Depende de los individuos y de los grupos que conforman una sociedad y de las personas que llevan cierta responsabilidad en las orientaciones culturales que son esenciales para la estabilidad de un grupo o de una comunidad política. ¿Cultura política? Cultura política tiene que ver con los valores que tiene que tener una persona que está dirigiendo cierto sector de la población, una persona que tiene que tener los conocimientos necesarios para poder dar una estabilidad a cierto grupo de individuos que confíen en que en ese proceso eh, la persona que están eligiendo como responsable o como guía, pues los lleve a un buen entendimiento y a una buena eh, negociación, por decirlo así, en un proceso de cultura política. ¿Y en qué cree que afecta esto el entorno en el cual vive? Bueno, todo esto nos afecta. eh, Estamos en España, tenemos un proceso parlamentario. La cultura política se ve muy afectada negativamente con tanto proceso de corrupción, los valores que se pierden de acuerdo a personas que ingresan a la carrera política, no solamente con el ámbito de desarrollar un trabajo en bien de la comunidad, sino en un beneficio propio. Y por esto la cultura política y la política como tal se ve negativamente a los ojos de la población. Muchas gracias. Con mucho gusto. Podemos concluir que cultura es el pensamiento humano, cómo se lleva y se construye el individuo con los valores del entorno que lo rodea, sus gustos, su ideología, su credo, y en este medio se desarrolla y se habitúa a convivir en medio de las tradiciones en un grupo o sociedad. Política. Se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres, tratar de estar juntos, la forma como se dirige una sociedad determinando con códigos, leyes, lo mejor de la convivencia y buscar respuestas y soluciones que unan a los pueblos. Y cultura política, entiendo que cuenta la política que se va a llevar a cabo, en la cual ya tenemos predeterminado las pautas, la conducta y las diferentes disposiciones o leyes, la estabilidad y la calidad del sistema, como son los económicos, los sociales, y todo esto lo hacemos en busca de un bien común. Muchísimas gracias por la atención y muy buenas tardes.